cuando Gottlob Frege se encontraba escribiendo su proyecto de subsunción de las matemáticas en la lógica, un proyecto de toda la vida, y cuando estaba a punto de coronar una obra de varias décadas, Bertrand Russell le hizo notar que había cometido un error. Gottlob Frege, en lugar de negar ese error, minimizarlo o restarle importancia, se dio cuenta que la obra de toda su vida fallaba prácticamente desde su base. Admitió su error. La experiencia que se suscitó a partir de los dos escándalos sucesivos que protagonizara Alan Sokal arrojó resultados muy distintos. Los científicos sociales que tuvimos en la mira de sus dos trabajos, aparentemente, a diferencia de los matemáticos y los lógicos, no cometemos errores. Esto es sobre todo evidente a partir de la reacción suscitada por su segundo libro, en el que, en lugar de examinar los argumentos de Sokal, que también fueron durante mucho tiempo los argumentos de varios de los que no participábamos con la postura postestructuralista y posmoderna, en lugar de examinar esos argumentos, se argumentó que existía algo así como una conspiración de las ciencias duras contra las ciencias blandas, o un movimiento mitad norteamericano, mitad belga, contra el pensamiento francés. Creo que todos ustedes han tenido noticias de cuáles son los dos escándalos a los que me refiero. El primero es el que se suscitó a propósito de Social Text, en un número especial titulado La Guerra de las Ciencias, en el que Sokal colocó un artículo en el que imitaba de manera bastante perfecta el estilo y los contenidos de la argumentación relativista y posmoderna, que ponía en tela de juicio hasta la propia existencia de una realidad independiente al observador. Una de las reacciones despertadas por este artículo fue que muchos de los que durante mucho tiempo estuvieron argumentando acerca del carácter construido y relativo de la realidad empezaron a desdecirse o a decir que no habían argumentado jamás tal cosa, a pesar de la existencia de libros como este de Maturana, La realidad objetiva o construida, La realidad inventada de Paul Václavic, o también de Paul Václavic, Es real la realidad. La segunda instancia protagonizada por Sokal tiene que ver con la publicación de su libro a fines del año pasado, entiendo, Imposturas intelectuales, en el que se ataca un poco más ampliamente, dada la extensión del texto, la postura de algunos popes de la intelectualidad contemporánea, sobre todo también del estructuralismo francés. Entre un escándalo y otro me pareció oportuno acercarme a Sokal, cosa que sucedió aproximadamente en septiembre del año pasado, entiendo, y proponerle que viniera acá a Argentina a contarnos su experiencia. Los dejo entonces con Alan Sokal para que podamos profundizar en estos hechos. Muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer a la Universidad de Buenos Aires y a todos los organizadores de esta conferencia de haberme invitado y traído aquí a la Argentina. Y también quisiera pedirles perdón con antelación por todos los errores que cometeré en el maravilloso idioma de Cervantes y de Mafalda. Es verdad, aprendí español leyendo Mafalda y escuchando los discos de Víctor Jara. Entonces,
la cronología del affair, el profesor Reynoso acaba de esbozar. Escribí una parodia de la crítica postmoderna de la ciencia con el título Transgrediendo las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Y la presenté a una revista prestigiosa norteamericana de estudios culturales que se llama Social Text, obviamente sin decir a los editores que se trataba de una parodia, y lo publicaron en su número especial de la primavera de 96. Y 3 semanas después reveló la parodia en otro artículo en la revista Lingua Franca. Y en ese momento todo estalló, como decimos, all hell broke loose. Bueno, no voy a hablar demasiado del escándalo en sí, porque creo que el mero hecho de que publicaron mi artículo no demuestra mucho. No fue un experimento controlado, y al máximo demuestra que los niveles intelectuales están bajos en una revista de moda, no demuestra mucho. Creo que la cosa importante es el contenido de la parodia, que fue construida a partir de citas auténticas de grandes intelectuales franceses y americanos postmodernos a propósito de la matemática o la física, o la filosofía de la matemática o la física. Elegí las citas más absurdas, más ridículas que podía encontrar, pero siempre de intelectuales eminentes. No quería burlarme de un pobre ayudante en alguna universidad perdida. Y junté estas citas con un argumento completamente fantasioso para ligarlas y alabarlas. Y bueno, conocen la historia. Pero después de la publicación de la parodia, me quedaba con un dossier muy grueso de ejemplos de estos disparates que había encontrado en 2 o 3 meses de investigación en la biblioteca. Y la primera cosa que hice circular este dossier entre mis amigos científicos, más bien para hacerles reír. Obviamente fueron escandalizados y se rieron, pero cuando hice circular este dossier también entre amigos no científicos, me dijeron, pero esto es muy importante, has agarrado a estos grandes intelectuales en flagrante delito, y son personas muy importantes en nuestros campos, considerados muy importantes, y deberías hacer público este dossier, pero para nosotros los no científicos es necesario añadir comentarios para explicar a nosotros por qué se trata de absurdidades, disparates, etc. Y entonces, en ese momento, comencé a trabajar juntos con mi colega belga Jean Bricmont, otro físico matemático, y en octubre del año pasado salió el libro Impostures intellectuelles, que por ahora existe solamente en francés. Estamos preparando la versión inglesa ahora y espero que salga en castellano dentro de un año más o menos. Y bueno, desató otra polémica en Francia
fuimos atacados como francófobos y muchas cosas más, pero otra vez yo no voy a hablar demasiado del escándalo, quisiera hablar del contenido del libro. Y la primera cosa que hay que subrayar es que se trata más bien de dos libros bajo una cubierta, y estas dos partes del libro son muy distintas y deben ser evaluadas separadamente, y además es muy importante no confundir los blancos de las dos partes del libro, porque los blancos son muy distintos. La primera parte del libro, la parte que merece el título del libro, Imposturas intelectuales, y es la parte que desató el escándalo en Francia. En esta parte demostramos, es una compilación de citas con comentario, y demostramos que grandes intelectuales franceses como Lacan, Kristeva, Irigaray, Baudrillard, Deleuze, Guattari, Virilio han hecho graves abusos de conceptos y terminología científicos, o bien utilizando ideas científicas totalmente fuera de contexto, sin dar la mínima justificación empírica o conceptual, o bien lanzando jerga científica a la cabeza de sus lectores no científicos, sin el mínimo respeto por la relevancia o hasta el significado de los términos. En muchos casos se trata de frases que no son erróneas, son puros sinsentidos. Entonces es la primera parte del libro, y voy a volver a la cuestión de lo que demuestra y lo que no demuestra, a nuestro parecer, porque esto es muy importante. Es muy importante no exagerar lo que nuestro libro demuestra y no minimizarlo tampoco. Minimizarlo o restarle importancia, se dio cuenta que la obra de toda su vida fallaba prácticamente desde su base. Admitió su error. La experiencia que se suscitó a partir de los dos escándalos sucesivos que protagonizara Alan Sokal arrojó resultados muy distintos. Fueron durante mucho tiempo los argumentos de varios de los que no participábamos con la postura postestructuralista y posmoderna. En lugar de examinar esos argumentos, se argumentó que existía algo así como una conspiración de las ciencias duras contra las ciencias blandas, o cuando Gottlob Frege se encontraba escribiendo su proyecto de subsunción de las matemáticas en la lógica, un proyecto de toda la vida, y cuando estaba a punto de coronar una obra de varias décadas, Bertrand Russell le hizo notar que había cometido un error. Gottlob Frege, en lugar de negar ese error, minimizó, un movimiento mitad norteamericano, mitad belga, contra el pensamiento francés. Creo que todos ustedes han tenido noticias de cuáles son los dos escándalos a los que me refiero. El primero es el que se suscitó a propósito de Social Tech. Los científicos sociales que tuvimos en la mira de sus dos trabajos, aparentemente, a diferencia de los matemáticos y los lógicos, no cometemos errores. Esto es sobre todo evidente a partir de la reacción suscitada por su segundo libro, en el que, en lugar de examinar los argumentos de Sokal, que también